Si eres usuario del AVE de Alicante o Valencia, este vídeo te interesa. Tras muchos meses de rumores y noticias al respecto, Renfe ya ha dado por fin la información sobre la mudanza de estación que se va a llevar a cabo en las próximas semanas debido a las obras de Atocha, de las que por cierto os hablé hace muy poco en un vídeo. Esta mudanza no afectará ni a todos los trenes con la Comunidad Valenciana ni a todos los destinos, incluso al contrario de lo que se venía anunciando, se hará por fases. La mudanza de los trenes AVE de la Comunidad Valenciana, así como Albacete y Cuenca, se debe a las obras que van a comenzar muy pronto en la estación de Atocha, que entre otros muchos detalles incluirá la construcción de una nueva terminal pasante para aprovechar así el túnel recién inaugurado que la comunica con la otra gran estación de la ciudad, Chamartín. Este traslado es obligado, ya que las obras afectarán a los andenes y vías ahora utilizados por las rutas a o desde Levante. Tras mucha espera, Renfe ha reorganizado la oferta de los servicios AVE Madrid-Alicante para a partir del 13 de septiembre, que será cuando los servicios AVE que unen Madrid y Alicante diariamente saldrán de la estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor, con una excepción muy importante: los trenes Madrid-Alicante-Orihuela, incluyendo Elche, que mantendrán la cabecera en Puerta de Atocha, siguiendo con la estrategia del Ministerio de Transportes tras las consultas y protestas en su día de la Generalitat Valenciana por ese traslado. Por tanto, 4 servicios al día con Levante desde Atocha. El traslado de la cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante-Murcia a Chamartín es la primera fase de la reorganización del corredor de Levante, que continuará en diciembre con el traspaso de la relación Madrid-Valencia-Castellón, que también mantendrá 2 servicios diarios desde Atocha, aunque de momento, insisto, en este caso se mantendrán todos los trenes en Atocha. Es decir, que se hará por fases y no de golpe, como se esperaba, recalcando que todos los servicios de bajo coste, hablo, entran en este cambio, así como los servicios Ouigo, los trenes de bajo coste de la marca francesa, una vez empiecen a operar en la Madrid-Alicante, algo que debería ocurrir este otoño, pero aún sin fecha concreta. Otra novedad incluye la reorganización de servicios de las 2 nuevas conexiones directas AVE diarias que enlazarán desde ya a Alicante con Ourense y León, una por sentido al día, dejando el viaje León-Alicante o viceversa en 4 horas y 32 minutos, algo más de 1 hora de ahorro respecto al otro servicio ya existente, el Albia. En el caso de la ruta Ourense-Alicante, el viaje queda en 5 horas y 10 minutos para el tren por sentido diario, una nueva ruta que puede tener muy buena aceptación teniendo en cuenta la situación de Ourense como puerta ferroviaria de Galicia. La venta de billetes para todas las relaciones Madrid-Alicante, Madrid-Orihuela, Murcia y Alicante-León ya se encuentra disponible en los canales de venta habituales de Renfe para viajar hasta el 10 de diciembre. Caso aparte son los trenes que paran en Villena, Cuenca y Albacete, pues según el caso tendrán inicio o final de trayecto en Atocha o Chamartín, por lo que no dudes en consultarlo con atención en la web de Renfe para no llevarte una sorpresa. El siguiente capítulo de cambios vendrá en diciembre con el traslado de parte de los trenes, nunca la totalidad, ojo, con inicio o destino Valencia y Castellón. Aunque todos los trenes de bajo coste, Hablo y Ouigo, se mudarán a Chamartín. De hecho, Ouigo comenzará a operar en su nueva ruta con Valencia desde el próximo 7 de octubre, con billetes ya a la venta, antes, por tanto, de dicha mudanza general, y aún así lo hará, insisto, desde Chamartín. Además, a partir de noviembre se espera el desembarco de la nueva marca Irio. No se sabe si desde el principio operando trenes con la comunidad, aunque todo indica que será algo más adelante. Lo que sí está claro es que los trenes de dicha compañía lo harán desde el principio o en su totalidad, desde o hasta Chamartín en el caso de las rutas con Levante. Por tanto, y más en detalle, desde el 13 de septiembre los trenes a o desde Alicante con Madrid,
pasarán a ser, en el caso de Puerta de Atocha, 2 servicios diarios por sentido, los dos que acaban en Elche y Orihuela, y tiempos desde las 2 horas y 27 minutos, y el grueso de trenes pasarán a Chamartín, Clara Campoamor, concretamente 8 aves y 2 albias por sentido al día, con tiempos desde las 2 horas y 23 minutos, aunque la mayoría de trenes cubrirán dicho trayecto en 2 horas y 35 minutos. Subrayar en negrita, y por si no ha quedado claro, que estos trenes solo pararán en una de las estaciones madrileñas, nunca en las dos, aunque sí lo harán en el futuro, una vez acaben las obras en Atocha. De momento, Renfe no ha aclarado si el AVE a Murcia, que debería entrar en servicio a finales de este año, tendrá los mismos servicios que Elche y Orihuela o los cambiará con dicha inauguración. Otro detalle nada menor es que a la hora de buscar tu billete en renfe.com es mejor indicar la estación madrileña concreta, aunque con la opción Todas también te aparecerán ambas posibilidades, pero para evitar confusiones te recomiendo seleccionar tú previamente dicha estación, pues en la web con la opción Todas no se indica claramente cuál es la estación concreta de Madrid donde tu tren partirá o parará. No podemos olvidar que además, desde el pasado 1 de julio, con la apertura del nuevo túnel de Adif, que comunica las estaciones de Chamartín y Atocha y la duplicación de vía entre Atocha y Torrejón de Velasco, Renfe ofrece servicios al vía transversales con conexiones directas entre la Comunidad Valenciana y el norte peninsular. Concretamente, la nueva infraestructura ha permitido la reducción de tiempos de viaje para los trenes que enlazan la Comunidad Valenciana con Santander y Gijón. Por tanto, de momento solo es la primera fase de una mudanza a la que habrá que acostumbrarse y estar muy atentos, y aquí iremos informando de todos los detalles que se produzcan. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.